¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a sumergirnos en los criterios generales y específicos de la Pontificia Comisión Bíblica a la hora de interpretar las cuestiones morales en la Biblia. Para eso vamos a abrir nuevamente las notas de clase y vamos a dejar aquí los criterios fundamentales. En primer lugar, nos va a plantear la necesidad de captar dos criterios fundamentales que van a ser como los marcos interpretativos generales de lo que uno tiene que hacer a la hora de interpretar una cuestión actual a la luz de los principios morales que aparecen en las Escrituras. El primer criterio fundamental por excelencia tiene que ver con la antropología cristiana, ¿no? La antropología teológica. Ninguna de las interpretaciones que hagamos morales para saber cómo tenemos que obrar ante una situación nueva de la cual la Iglesia todavía no se ha expedido, o que incluso varíe un poco de lo que sí se ha expedido, pero en el fondo se nos presente como una situación nueva, bueno, obviamente tiene que respetar el principio de la dignidad humana y todo lo que dice sobre el ser humano en sentido general, ¿no? Como algo creado por Dios, que tiene el derecho a la vida, que Dios quiere que todos los hombres se salven y alcancen su plenitud, que son una unidad consustancial de cuerpo y alma, o una unidad, ¿no? Con una dimensión exterior, con relaciones, una dimensión interior, abiertos a lo trascendente, y un montón de otras cuestiones más que la antropología teológica nos dice. Que somos imagen y semejanza de Dios, que somos seres sociales, responsables de nuestros actos, bueno, y un montón de cuestiones más, ¿no? No puede contradecir nuestro discernimiento moral en una situación nueva la visión bíblica que hay sobre el ser humano. Tampoco puede contradecir nuestro discernimiento moral o lo que terminemos discerniendo con respecto a una nueva situación los ejemplos de Jesús, ¿no? Porque si bien Jesús o palabras de Jesús se nos expresan muy pocas en las Escrituras, y de esas palabras que se expresan tampoco tenemos la certeza absoluta de que 100% las haya dicho Jesús, ni que las haya dicho así, o que no sean una interpretación de la comunidad, que sería lo más lógico, ¿no? Por lo tanto, Jesús sí podemos aprender del espíritu, de alguna manera, de las obras que hacía Jesús, de los gestos, ¿no? Si Jesús con sus sanaciones no buscaba simplemente la sanación, sino que la persona vuelva a integrarse a la comunidad, recupere su lugar en la sociedad, encuentre la forma de ser de actualizar el principio de la dignidad, que sea respetada por los otros, que pueda trabajar y cumplir su misión, por así decirlo, en la vida. Bueno, básicamente mirar los gestos de Jesús nos permite comprender cuáles son los principales criterios o cómo debe obrar el ser humano. A su vez también, los criterios generales justamente tienen la ventaja de que nos dan un gran marco y de alguna manera nos permiten hacer filtros importantes ya de algunas acciones que sabemos que no van a poder ser nuestra respuesta frente a situaciones concretas nuevas que tengamos que obrar moralmente. La realidad es tan compleja que a veces es necesario que a esos criterios generales le agreguemos al discernimiento criterios específicos para saber cómo tenemos que obrar. ¿O qué dice la Biblia? ¿Qué diría la Biblia sobre tal cuestión? ¿O qué dice, mejor dicho, la Biblia, para no hacer futurología ni ciencia ficción acerca de una determinada situación? A ver, el primer criterio es el criterio específico de la convergencia. Nos dice en el parágrafo 105 del documento de la Pontificia Comisión Bíblica que la Biblia manifiesta en muchos puntos una convergencia entre su moral y las leyes y las orientaciones morales de los pueblos circundantes. Las mismas cuestiones morales fundamentales han sido suscitadas por la tradición bíblica
y fueron tratadas por filósofos y moralistas que no tenían acceso a la revelación divina y a las soluciones presentadas en ella. A menudo se encuentra también una convergencia de las respuestas dadas a tales cuestiones dentro y fuera de la tradición bíblica. Aquí se puede hablar de sabiduría natural, un valor potencialmente universal. El hecho puede alentar a la Iglesia hoy a entrar en diálogo con la cultura moderna y los sistemas morales de otras religiones, doctrinas filosóficas, en búsqueda común de normas de comportamiento en los problemas modernos. En algún punto lo que nos está queriendo decir al principio es que a veces, viendo las culturas circundantes al pueblo de Israel y a las primeras comunidades cristianas, hay valores que se nos pueden de alguna manera manifestar o comportamientos que se nos pueden manifestar como morales porque de alguna manera están relacionados con esa ley natural. Es como diciendo, a pesar de no conocer a Dios, incluso otros pueblos, de alguna manera era lo común en la época porque estaba como establecido de esa forma que por el mismo acceso de la razón humana a pensar sobre tal cuestión, la respuesta parecía ser esa, ¿no? Entonces, como de alguna manera todos los pueblos tienen acceso a la ley natural por la razón, dice la Iglesia Católica, por lo tanto, entonces, si ya de alguna manera hay convergencia entre un comportamiento del pueblo de Israel y convergencia de los pueblos circundantes a una misma temática, es porque esto debe tener que ver con la ley natural, ¿no? La otra cuestión, el otro criterio específico, puede ser el de contraposición. Si el primero hablaba de convergencia, también puede ser que un desarrollo de una actitud del pueblo de Israel de alguna manera sobresaliera por oposición o contraposición a los comportamientos que tenían los pueblos circundantes. Es decir, todos los pueblos circundantes vivían una determinada situación de una manera y resolvían esa situación de una manera, mientras que el pueblo de Israel, fundado en esa experiencia de la alianza con Dios, la resolvía de una manera opuesta o al menos bastante diferente. Esto nos habla de una singularidad que obviamente tiene como un fuerte peso, porque si todos los de la zona lo hacían de una manera, pero en realidad ellos lo hacían de otra, implica que esto otro o la otra forma con la que hay que realizar las cosas venían de alguna manera o estaba para ellos fundamentada en algún precepto divino. Entonces nos va a decir el 111, la Biblia se opone de modo claro a ciertos nombres o costumbres practicadas por sociedades, grupos o individuos. Este rechazo está determinado en el Antiguo Testamento por la fe en el Señor, por la fidelidad a la alianza, y en el Nuevo Testamento por la fe en Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, en cuya encarnación Dios ha unido así de modo definitivo toda la humanidad, por contraposición con el resto. Otro de los criterios específicos es el criterio de progresión. Nos dice el 120 de la Pontificia Comisión Bíblica de Biblia y Moral. La Biblia atestigua un afinamiento de la conciencia con respecto a ciertas cuestiones morales, ¿no? Lo que habíamos hablado. Hay como un progreso moral cuando uno va leyendo los distintos escritos de la Biblia. Tal progresión se verifica en Israel gracias a una larga reflexión sobre la experiencia del exilio en el siglo VI-VII, en algunas tradiciones sobre la experiencia de la diáspora y llega a la perfección bajo el influjo de la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces tenemos como un progreso en este discernimiento moral, en la forma de resolver la situación, una misma situación a lo largo de la historia, que va progresando el descubrimiento moral, hasta que encontramos la plenitud en ese criterio general que vimos que era el obrar las palabras de Jesús. Después de la vuelta de Jesús al Padre, el Espíritu Santo sigue acompañando a los discípulos en la búsqueda para vivir su enseñanza en circunstancias nuevas. El criterio de progresión invita a los creyentes a buscar en la profundización de cada cuestión moral la máxima conformidad con la justicia superior del reino, tal como Jesús ha trazado los contornos, ¿no? Como el ejemplo que vimos. La ley dice tal cosa, pero yo les digo tal otra, ¿no? Hay una
justicia superior, una responsabilidad mayor para aquel que vive el reino de Dios y sus preceptos. Otra forma de acercarnos y discernir situaciones actuales a la luz de los principales criterios morales que hay en la Biblia es el criterio específico de la dimensión comunitaria. El 126 del documento nos dice: la Biblia pone de relieve la dimensión esencialmente comunitaria de la moral, ¿no? En principio está la moral social y luego la moral individual. La moral del pueblo es el obrar del pueblo en respuesta a este Dios que ha hecho una alianza con su pueblo y no tanto a lo que hace fulanito o fulanita de tal con respecto a sus acciones. Esto tiene una consecuencia muy importante, es lo que nosotros en moral social hablamos de bien común, ¿no? El principio del bien común y el principio del destino universal de los bienes. En algún punto nos habla de una dimensión social, tanto la solidaridad y la subsidiariedad también, pero el bien común es como el principio de la democracia, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos en realidad tiene que favorecer el bien común de la sociedad. Otro de los criterios específicos para poder discernir es el criterio específico de finalidad. Dice el 136, la esperanza en la vida futura con Dios, fundada sobre la resurrección de Jesús, proporciona una motivación decisiva para buscar la voluntad de Dios y observarla como norma del propio obrar. Es decir, si tiene que ver con lo que nosotros hablamos de cielo, infierno, purgatorio, juicio final, juicio particular, con la finalidad del ser humano que es el encuentro con Dios. Esta conclusión que saco de mi discernimiento moral a la luz de los criterios bíblicos me ayuda y ayuda a la comunidad en ese camino de encuentro definitivo con Dios. Ayuda de alguna manera a que le vaya dando lugar al cielo en nuestras vidas. El otro criterio, el último, que nos habla el documento, es el criterio específico de discernimiento. A la hora de tener que discernir si nuestro obrar con respecto a una temática es conforme o no a la voluntad de Dios, según lo que dicen las Escrituras, hay dos cuestiones para resaltar. La primera es que todos están de acuerdo en que no se puede poner sobre el mismo plano todas las reglas morales enunciadas en la Biblia. Es decir, hay veces que porque parecerían incluso hasta contradictorias, ¿no? Si yo me digo, leo ojo por ojo, diente por diente, entonces si alguien me hace algo en un ojo, yo le hago lo mismo en el ojo a esa persona. Pero después voy y leo el Nuevo Testamento y me encuentro con un Jesús que dice que incluso si alguien me pega una cachetada, yo le tengo que presentar la otra mejilla. Entonces, ¿no era ojo por ojo, diente por diente? Bueno, ya vimos que hay una progresión, ¿no? Pero esto nos indica también que más allá de la progresión moral que se va dando en el pueblo, hay textos que de alguna manera tienen un valor moral más importante que otros textos. No le podemos dar el mismo nivel a todas las reglas morales que aparecen en la Biblia. Las que están más cercanas con los criterios generales que dimos, obviamente van a tener mayor valor que el resto. De hecho, hay muchos cánones o hay muchos escritos donde se hace referencia a leyes particulares de un momento contextual específico que no tienen sentido aplicarlas hoy, y por no aplicarlas no estaríamos violando la ley de Dios. La otra cuestión con respecto al discernimiento es que en materia de moral la Sagrada Escritura proporciona los anclajes esenciales para un sano discernimiento. Este se efectúa sobre tres planos. A la hora de discernir si una regla moral es importante, si fue histórica o si en realidad lo que importa es el espíritu de esa ley ajustado al presente y no leerla de forma literal, hay que saber leer esos enunciados morales en la Biblia según sus tres niveles. El nivel literario, es decir, qué es lo que está diciendo; el nivel espiritual comunitario, es decir, cómo le beneficiaría esa ley a la comunidad hoy en día, y cómo me beneficiaría también a nivel espiritual personal.
Por eso, más allá de los criterios generales, los criterios específicos que estuvimos viendo, lo importante a remarcar es que el pueblo fue descubriendo a lo largo de la historia cuál era la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se va descubriendo a medida que vamos dejándole lugar a Dios en nuestras vidas, tanto como comunidad como personas individuales. Y no tomemos la Biblia como para fundamentar de manera literal nuestras decisiones, sino que lo importante de las escrituras con respecto a las cuestiones morales es captar cuál es la voluntad de Dios de trasfondo de lo que está escrito en la letra, ¿no? Como la dimensión espiritual de esa regla moral y no tanto la dimensión literal de lo que está escrito. Esto me parece que complejiza, pero a su vez también nos permite encontrar la mayor profundidad de la Biblia y no solamente leerla como un texto con historias distintas, con milagros que van sucediendo, sino que a su vez también tiene una dimensión moral que surge de la relación de alianza entre Dios y su pueblo. En toda alianza que uno hace con otra persona hay como reglas que cada una de las partes tienen que cumplir y que se acordaron al momento de firmar o de pactar o de sellar una alianza. Es decir, vamos, yo hago esto, pero vos tenés que ceder en esto otro, o no sé, se ponen reglas específicas. Bueno, estas reglas específicas en la relación con Dios tienen que ver con lo moral, ¿no? En una de sus grandes dimensiones es la dimensión moral de la relación con Dios, que va a tener una relación de ser humano, pueblo, con Dios a nivel vertical, pero a su vez también esa relación con Dios como pueblo nos va a llevar también a que tengamos que vivir como pueblo entre nosotros, una dimensión horizontal, de una manera determinada. Vamos a dejar este video acá para así hacer una introducción breve y muy general a los mandamientos, para así la clase que viene tocar las unidades 8 y 9, que son el primer bloque de los mandamientos del 1 al 3 y el segundo bloque del 4 al 10. Nos vemos en el próximo video para hacer la introducción general.